La tensión geopolítica alcanza niveles críticos mientras Rusia se prepara para desplegar decenas de miles de tropas en Bielorrusia, en una medida que genera alarmas en todo Occidente. Mientras tanto, Estados Unidos deja claro, entre líneas, que es poco probable que Ucrania recupere sus fronteras internacionalmente reconocidas antes de la guerra. En Kiev, el mensaje es diferente. El presidente Zelensky promete derrotar a Putin antes de que se le acabe el tiempo al líder ruso. Y las noticias no terminan ahí. En esta edición, revelamos la captura de un alto oficial del SBU, el servicio secreto ucraniano, sorprendido pasando información confidencial a Rusia. No se trata de un agente cualquiera, sino de uno de los principales jefes del centro antiterrorista, una figura con acceso a datos estratégicos sobre el liderazgo militar y político de Ucrania. La operación que lo desenmascaró fue catalogada como histórica, no solo por la posición del traidor, sino por la cantidad de daño que podía causar. El propio jefe del SBU, Vasily Maliuk, blanco constante del espionaje ruso, dirigió personalmente las investigaciones. Y he aquí el detalle más sorprendente: antes de ser arrestado, el espía fue utilizado por la inteligencia ucraniana para alimentar a Moscú con desinformación, en un golpe maestro que cambió el rumbo contra el enemigo. Incluso sus padres están bajo sospecha, acusados de conocer la traición y apoyar abiertamente a Putin. Mientras tanto, Zelensky no oculta su frustración. En una entrevista exclusiva con The Economist, el presidente ucraniano deja claro que Estados Unidos mantiene a Ucrania en la ignorancia sobre sus planes para poner fin a la guerra. No tienen una hoja de ruta definida, critica, en referencia a la administración Trump. Y cuando el Kremlin y la Casa Blanca hablan, nos enteramos en los periódicos, como todo el mundo. La desconfianza es tan grande que Kiev teme un acuerdo entre Washington y Moscú que ignore sus intereses. Los contactos entre ambos países, según Zelensky, son mínimos e insuficientes. Y aún hay más: la entrada de Ucrania en la OTAN, un sueño lejano, está prácticamente descartada por el presidente, que achaca la resistencia a Estados Unidos, Alemania y Hungría. Sin el paraguas de la alianza, la solución sería duplicar el tamaño del ejército ucraniano y crear su propio bloque militar, una OTAN ucraniana, en palabras del líder. La cuestión del territorio también está en el centro de las tensiones. Los funcionarios estadounidenses ya han calificado de ilusionista la idea de que Ucrania pueda recuperar Crimea, Donetsk y Luhansk. Mientras tanto, Alemania expulsa a un ucraniano que huyó de la guerra, en un caso que plantea interrogantes sobre cómo Europa trata a los refugiados y prisioneros de guerra, especialmente aquellos de Asia Central, detenidos en condiciones precarias por Ucrania. Entre ellos, kazajos y uzbecos comparten espacio en las celdas, pero ¿quiénes son más numerosos? Los datos aún son confusos. Pero lo que realmente importa ahora son las negociaciones entre bastidores. Zelensky se está preparando para reunirse con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, el mismo que durante la campaña electoral hizo declaraciones poco comprensivas sobre Ucrania. Discutiremos puntos cruciales, afirmó el presidente ucraniano. Lo más importante es que escuchen nuestra posición. El destino del país se debatirá entre el 14 y el 16 de febrero, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde los líderes mundiales probarán el terreno para posibles acuerdos. No es allí donde se tomarán decisiones, pero es el escenario ideal para medir el clima y sondear propuestas. Con la presencia de 67 jefes de Estado y de Gobierno, el evento podría ser el barómetro de un futuro acuerdo que, en última instancia, se presentará a Trump. Y las sorpresas no cesan. Unas horas después de la entrevista de Zelensky, Trump y Putin hablaron por teléfono. Luego fue el turno de Trump de llamar al presidente ucraniano. Zelensky había abandonado la llamada convencido de que el estadounidense había revelado detalles de su diálogo con el Kremlin y de que ambos países estaban alineando medidas para detener agresión rusa. Trump, a su vez, declaró que la conversación fue productiva y bendijo a los pueblos de Rusia y Ucrania. En Moscú se formalizó la invitación a Trump para visitar Rusia. Mientras tanto, el presidente estadounidense insistió en la necesidad de un alto el fuego inmediato y una solución negociada. Putin, por su parte, habló de eliminar las causas profundas del conflicto, pero coincidió en que solo a través del diálogo se alcanzará un acuerdo duradero. El escenario, sin embargo, sigue siendo explosivo. Zelensky advierte que Rusia está ampliando su ejército con cientos de miles de soldados, muchos de los cuales podrían ser desplegados en Bielorrusia bajo la apariencia de ejercicios militares.
Podrían atacar de nuevo a Ucrania o incluso a Lituania y Polonia, advierte. No es casualidad que el día 11 un avión de la inteligencia rusa violara el espacio aéreo polaco sobre el estrecho de Dansk, penetrando 6,5 kilómetros antes de retirarse, un incidente que Varsovia atribuyó a un fallo de navegación. Mientras tanto, Estados Unidos está enviando un mensaje claro a Moscú: después de la guerra, Ucrania debe seguir siendo soberana e independiente. Pero el secretario de Estado estadounidense admite que el fin del conflicto no está cerca. Trump, que había prometido poner fin a la guerra en 24 horas, ahora enfrenta la realidad de un conflicto prolongado y complejo. Queremos un resultado justo, en el que Ucrania siga siendo libre, afirmó, reconociendo que el camino será largo y arduo. La pregunta sigue siendo, ¿por qué, en solo 3 semanas, la administración Trump ha hecho decenas de declaraciones contradictorias? ¿Está el presidente estadounidense jugando a favor de Putin o adoptando finalmente una postura firme del lado de Kiev? ¿Por qué Europa, al igual que Zelensky, sigue sin comprender los verdaderos planes de Trump y sus contactos con el Kremlin? Estas son las preguntas que discutimos con uno de los mayores expertos en geopolítica, que sigue de cerca cada movimiento en este tablero global. Como director de un centro de análisis estratégico, puedo trazar un paralelo revelador. Trump actúa como un Jano de 2 caras, maestro en el arte de la ambigüedad calculada. A veces adopta la táctica del policía bueno y el policía malo, a veces oscila entre la zanahoria y el palo, pero siempre con un propósito. Sus declaraciones aparentemente caóticas esconden mensajes codificados, algunos deliberadamente positivos para calmar a los aliados, otros deliberadamente ambiguos para mantener a raya a los adversarios. No es casualidad que mientras corteja a Occidente y a Kiev con promesas de apoyo, mantenga canales paralelos de diálogo, como lo hizo con Orbán, que circulaba entre Moscú, Beijing y Washington como mensajero no oficial. Esta dualidad no es improvisación, es estrategia. Trump recopila inteligencia de todos los frentes para, en el momento decisivo, elegir el camino que maximice su poder de negociación. Y las señales no provienen solo de la Casa Blanca. El nuevo jefe del Pentágono, en contundentes declaraciones, dejó claro que una paz duradera en Ucrania requiere algo más que buenas intenciones, garantías de seguridad tangibles, capaces de impedir un nuevo ciclo de violencia. Sin embargo, Estados Unidos se mantiene firme, la entrada de Kiev en la OTAN no es un resultado realista para las negociaciones actuales. En cambio, Washington está apostando por una combinación letal: asfixiar económicamente al Kremlin con sanciones energéticas más precisas, que reducen los precios del petróleo y el gas al tiempo que socavan la maquinaria de guerra rusa, y, al mismo tiempo, obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones, no por buena voluntad, sino por falta de alternativas. El mensaje es duro pero pragmático: queremos una Ucrania soberana y próspera, pero soñar con restaurar las fronteras de 2014 es alimentar una ilusión peligrosa. Persistir en este objetivo, advierten, solo prolongará el conflicto y multiplicará el sufrimiento sin cambiar el resultado. ¿La salida? Garantías de seguridad respaldadas por tropas internacionales, europeas y no europeas, desplegadas como fuerza de mantenimiento de la paz bajo un mandato independiente de la OTAN, libre de las limitaciones del artículo 5. En otras palabras, una presencia militar que disuada de nuevos ataques, pero sin arrastrar a Occidente a una guerra directa. Mientras tanto, la justicia alemana envió un gélido mensaje a quienes intentan escapar de la guerra. A un ucraniano que huyó a Alemania alegando amenazas y agresiones a un agente de policía en su país, le rechazaron su solicitud de asilo cuando confesó: no quiero pelear, no puedo matar. El Tribunal Federal fue implacable: en un estado sometido a una invasión ilegal, la negativa a servir en el ejército no es una justificación para el asilo. Quien se niega a defender a su nación en una guerra justa debe soportar las consecuencias, sentenciaron los jueces, haciéndose eco de un dilema moral que se repite en toda Europa. Pero hay otros olvidados en esta guerra: decenas de combatientes de Asia Central, capturados por las fuerzas ucranianas tras luchar del lado de Rusia. Entre ellos, un kirguís, 21 kazajos, 18 tayikos y 14 uzbecos, muchos de ellos con pasaportes rusos, reclutados con promesas de dinero o ciudadanía. Ahora, encarcelados en campos ucranianos, se han convertido en peones sin valor: ni sus países de origen los reclaman, ni Rusia los quiere de regreso, ni Ucrania tiene ningún interés en retenerlos. Después de todo, cada plato de comida que se les sirve cuesta dinero que podría usarse para intercambiar prisioneros ucranianos. Antes de ponerse el uniforme ruso, deberían haber sabido en qué guerra se iban a alistar, dicen fríamente los funcionarios de Kiev. ¿Su destino?
Un limbo jurídico y humano, donde la única certeza es que nadie los salvará. Pausa dramática, con música de fondo tensa, que conduce a un silencio abrupto. La guerra no perdona ni a quienes luchan por elección ni a quienes luchan por falta de ella. Mientras los focos se centran en las maniobras de Trump o en los campos de batalla, hay historias que el mundo prefiere ignorar. Pero no lo hacemos. Porque la geopolítica no se limita a discursos o mapas, está hecha de vidas rotas, decisiones imposibles y el precio que algunos pagan por las ambiciones de otros. Quédate con nosotros. Las actualizaciones más urgentes, los análisis que nadie se atreve a hacer y los detrás de escena que cambian el juego están en nuestros canales de Telegram y X. Su apoyo, cada me gusta, cada comentario, nos ayuda a mantener la luz brillando sobre verdades que muchos preferirían mantener en las sombras. Hasta la próxima. Y que las noticias que os lleguen sean menos crueles que las que nos obligan a informar.